Filosofía y Galletas, un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Hoy en Filosofía y Galletas tenemos el gusto, el placer de conversar con Teresa Flores, doctora en Creación y Teorías de la Cultura por la Universidad de las Américas Puebla, con una trayectoria que combina la sociología, los estudios culturales, el cuerpo y las formas en que podemos nosotros construir experiencias y conocimiento. Al conversar con Teresa, pues queremos precisamente partir desde el punto o desde este vínculo en donde se encuentran precisamente varios temas: filosofía, cultura, experiencia, cuerpo, pero sobre todo danza. Hola Teresa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Noé, muchas gracias a ti por invitarme a Filosofía y Galletas. Estoy muy contenta de tener esta conversación contigo y con tu audiencia. Un saludo con mucho cariño desde Puebla. No, al contrario, muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues estoy muy emocionado en este sentido por este episodio. Es un tema que, a ver, yo soy, como te había mencionado antes, un neófito en estos ámbitos, pero que me interesa y me gustaría acercarme un poquito más. Y es esta idea, este concepto, esta práctica, esta experiencia, vivencia, esta manifestación del ser que es la danza. Me encantaría empezar este diálogo preguntándote para ti, ¿qué es la danza? Ay, es una pregunta hermosa y creo que muy difícil de contestar. Em, bueno, para mí la danza en un primer momento te diría que es una expresión humana, una expresión de la humanidad. Em, Yo creo que empezamos a danzar desde el vientre de nuestra mamá cuando nos movemos y escuchamos el latido de su corazón. Sí. Y me gustaría también hacer referencia a algo que me dice mi mamá siempre, que es, siempre me dice, no, es que tú no caminabas y ya bailabas. Ok, ok. Porque dice que, no sé si te acuerdas no sé si se use todavía, creo que ya no se usa, las famosas, ¿cómo se llamaban? Andaderas, donde te ponías Ajá. de chiquito. Sí, sí, Bueno, sí. dice mi mamá que ella tiene muy clara la imagen mía, ¿no? Estando en la andadera sin poder caminar o aprendiendo apenas a caminar, pero que me ponía diferentes como géneros musicales y y yo me movía ya como al ritmo de esos géneros, ¿no? Ok. Entonces, ella fue como la primera en notar y en también impulsar, digamos que esa práctica, ¿no? De moverme al ritmo de la música. Entonces, para mí como que no te puedo decir un momento de mi vida en el que no haya estado presente el baile porque siempre lo estuvo, ¿no? Y en ese sentido creo que tengo mucho que agradecerle a mi familia, a mi papá, si bien nunca fue bailarín ni nada de eso, pero mi papá siempre tocó el piano, mi abuela, la mamá de mi papá también, entonces crecí en un ambiente muy privilegiado en términos de contacto con la cultura, con el movimiento, con los deportes, con la posibilidad de explorar el cuerpo. Creo que también, pues tú y yo de alguna manera pertenecemos, creo que todavía a la generación en la que salíamos a jugar con los amigos, los primos, los vecinos. Todavía no había tantas pantallas, o Sí, sí, había, pero sí. a lo mejor una que compartíamos toda la familia, ¿no? Este, y entonces creo que había una relación con el movimiento distinta, ¿no? También Sí. desde muy niña, pues jugué basquetbol, que fue
una gran pasión para mí, que le tengo un cariño enorme al deporte y entonces la danza y el baile en ese sentido han estado presentes todo el tiempo, ¿no? A través de la música, a través del movimiento, a través de la expresión y creo que mucho más allá de un arte o una parte de las bellas artes, eh, el baile como tal es una expresión humana de la vida misma, ¿no? Sí, aquí digo, me resuena mucho todo, todo lo que mencionas. ¿En qué sentido? Yo recuerdo mucho a mi madre que, bueno, ya tiene tiempo que falleció y demás, pero igual a partir de ella le encantaba bailar. No Ujú, fue bailarina o algo, eh, 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 sí podríamos decir académico, ¿no? ujú, Pero bueno, siempre recuerdo mucho eh, y me gusta también esa música, ¿no? No sé si te acuerdas de los términos agogó, por ejemplo. claro, sí, por supuesto. Entonces, siempre fue algo presente y que fue una forma igual, ¿no? De manifestación de expresión a través del movimiento. Y aquí, no sé, me surge una duda que me Sí, gustaría compartir contigo. Eh, Cuando uno se expresa, cuando uno se mueve, cuando uno eh, tiene esta forma de manifestación, ligamos muchas veces la danza y la música. ¿Podría existir la danza o para ti es también válido la danza sin música, sin un, sin ritmo musical? ujú. Pues yo creo que mientras haya sonido y silencio, puede haber un ritmo, ¿no? Que a lo Ok, mejor trascienda o que se salga de los, em, de lo que entendemos por música formalmente, ¿no? Pero lo que te decía hace un rato, ¿no? O sea, nosotros estábamos en el vientre de nuestra mamá, ujú, escuchábamos el sonido del latir de su corazón y ahí ya había un ritmo y ya había un movimiento, ¿no? sí, Entonces, muchas veces, no sé, yo tengo como registros, obviamente míos no me acuerdo, pero por ejemplo de mis sobrinos y de mis sobrinas, chiquititos, moviéndose y bailando bajo un ritmo y una lógica que a lo mejor no entraría en los cánones formales de la música y de la danza, pero que es bailar, ¿no? Al claro. final, al final es bailar y es conectar con esa experiencia humana que mencionaba al inicio. Entonces, eh, claro, ya después se van desarrollando expresiones específicas que tienen que ver con géneros musicales concretos, Ujú, con expresiones culturales geolocalizadas y demás. Y entonces, ujú. bueno, van tomando forma, ¿no? De otra manera las danzas y los bailes populares, pero en su origen yo creo que el baile es algo súper. ¿Cómo lo podré decir? No sé cuál es la palabra que estoy buscando, quizá como primitivo, como Ujú. esencial, no sé. Okey. Sí, 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 es algo esencial, yo lo concibo como algo esencial del ser humano. También no sé bueno, no he, revisado o informado, de manera concreta sobre otras especies y el baile o la danza, ¿no? Eh, Ujú, igual, pero, limitándonos al género al ser humano como tal, pues sí lo considero como parte esencial. Y en ese sentido, bueno, mencionas que hay estas distinciones entre, pues ya después, ¿no? La construcción de diferentes géneros musicales y también dentro de la danza, y en uno de los que conoces mucho más y eres mucho más especialista que yo, por supuesto, evidentemente, es el tango, ¿cierto? sí, así es. El tango es una de mis grandes pasiones en la vida. Em,
aunque he practicado otras danzas y quiero seguir aprendiendo más porque como que yo digo, no tengo llenadera con el tema del baile, o sea, quiero aprender muchos otros géneros, pero el Sí, tango es como ese gran primer amor, ¿no? okey. Em, y ¿Qué es sí, el ajá, justamente en julio, a finales de julio de hace 11 años, empecé formalmente con mis clases de tango okey. y y bueno, dicen en Argentina, el tango es un baile de ida, nunca hay vuelta, y efectivamente doy fe de que no hay vuelta atrás. Mm, ¿cómo es que nació este, interés en el tango específicamente, no? ¿Cómo nació este interés por este tipo de experiencia, eh, de esta, pues que también es un, es una, es una visión de cierto tipo de cultura que tal vez no se comparte tanto, ¿no? Bueno, no sé, estoy hablando desde un supuesto en México como tal vez otros ritmos, otros bailes y demás. Claro, sí, no. Bueno, mi historia con el tango se remite a un viaje que hice a Argentina, a Buenos Okey, Aires específicamente, en el contexto de una estancia de investigación por un diplomado en derechos humanos. Entonces, cuando fui para allá, tuve la fortuna de que quien era mi asesor en esa estancia me recibiera en su casa junto con su familia, su esposa, su hijo, y pues me recibieran real y verdaderamente como una integrante más de la familia, ¿no? La familia Grima, a quien le mando un beso enorme y quienes yo considero mi familia de corazón. Em, bueno, durante mi estancia allá, evidentemente empecé a entrar en contacto con la cultura porteña y rioplatense y pues resulta que aunque no iba a eso, pero terminé aprendiendo mucho al respecto porque mi asesor, a quien ya hoy bauticé como bueno, no hoy, desde hace mucho tiempo ya lo bauticé como mi papá argentino y él okey, me adoptó como su hija mexicana, es cantor de tango. Entonces, okey, pues era muy natural para la familia, para la dinámica familiar, que en las sobremesas, los fines de semana, en las fiestas, se cantara tango, ¿no? Se escuchara tango en el coche, ¿no? ujú, Y estaba pues muy empapada de todo eso. Y en ese momento también solía José Manuel, mi papá argentino, así se llama José Manuel Grima, sí, practicar mucho con un amigo suyo que es Octavio Osuna, que en paz descanse. Un beso enorme hasta el cielo para Octavio, que fue un grandísimo músico de folclore argentino. Entonces, pues yo, sin saberlo, tenía como una fuente directa de información y de cultura argentina, sí, literalmente en la sala de la casa donde me estaba quedando, ¿no? okey, Entonces, pues ellos, además de cantar y de tocar Octavio con la guitarra, me iban contando las historias de cada tango, de cada samba, de cada chacarera, y, pues, obviamente ellos también, conocían algunas canciones mexicanas. Entonces, de repente me tocaba Octavio en la guitarra algún bolero de José Alfredo Jiménez, y yo ujú, dizque cantaba, sí, pero bueno, en realidad mi contacto con el tango, digamos que fue a través de la música específicamente, ¿no? De su expresión musical ujú, y, por supuesto, de la poesía de esa música, de las letras. Pero estando allá y yo siendo una amante del baile desde antes de caminar, de acuerdo con los registros de mi madre, sí, eh, mm, pues dije, no, yo tengo que tomar una clase de tango, ¿no? Y me inscribí a unas clases en un club de barrio que estaba cerca ujú, de donde yo vivía, en el conurbano bonaerense, y empecé a ir y pues me fascinó, me encantó, me pareció fascinante. Y cuando volví a México tardé un poco en encontrar algún lugar en donde tomar clases, porque es una comunidad muy pequeña, es un nicho específicamente
pequeño, Ujú. eh, pero pasaron 2 años y en 2025, perdón, en 2015, ya me estoy adelantando 10 años. En 2015 encontré unas clases y empecé a bailar y, pues, hasta la fecha sigo bailando. Guau. Sí, tuviste entonces grandes, maestras y maestros desde el inicio en este acercamiento a este, pues, propiamente al tango, ¿no? Hay algo que me llama mucho la atención, digo, he leído un poquito acerca de ello, de la danza en general y específicamente del tango, y es la improvisación Ujú, de este mismo baile, ¿no? De también, el acercamiento de las personas, ¿no? No sé si podría denominarlo como una forma de estar presente, pues, el abrazo, ¿no? Que en otros bailes, otras danzas, también es, común, pero aquí creo que son 2 piezas fundamentales, ¿no? ujú. Bueno, para quienes nos están escuchando, Sí, si a lo mejor nunca habían escuchado del tango o tienen una idea en mente, me gustaría hacer como una claro. pequeña contextualización que me gusta mucho compartir, sobre todo aquí en México, que no es una danza tan conocida. Sí. Normalmente si yo digo tango o bailo tango o así, lo primero que me dicen es, ay, la película de Perfume de Mujer, ¿no? Sí, sí, Esta sí. escena de Al Pacino bailando, que es muy conocida, que obviamente marcó a toda una generación, ¿no? Em, y que bueno, conmovió a mucha gente que vio esa película, ¿no? Sí. Y si no, tal vez mucha gente también me dice: "Ay, a lo mejor a mi abuelo o a mi abuela le gustaba mucho Gardel o las películas de Libertad Lamarque", como Ujú, ciertos referentes, ¿no? Que ujú. tienen que ver con el tango. Entonces, a mí lo que me gusta, aclarar o compartir es que el tango es un fenómeno que, como decía antes, tiene varias expresiones, ¿no? Está la Sí, expresión musical y poética, está la expresión dancística y está la expresión como cultural en general, ¿no? okey. Pero dentro de la expresión dancística, digamos que hay como 2 grandes categorías, por ponerlo en términos así muy generales, ¿no? Eh, Hay una que es el tango escenario, que te platicaba la otra vez Ujú. en nuestros intercambios previos a esta conversación, y es un tango que, pues, está pensado justamente para los escenarios, o que en su momento también estuvo pensado para las películas. Eh, una conformación coreográfica un poco Ah, okey. distinta Ajá. a como es, esta otra categoría de tango, que es la que yo aprendí, la que yo bailo, que es también conocido como el tango social. ¿A qué me refiero con tango social? Si quienes nos están escuchando a lo mejor han ido a un social de salsa, o han ido a un sonidero de cumbia, o han ido a alguna fiesta en donde se baile algún género en particular. Bueno, para el tango existe lo mismo, nada más que tiene un nombre en particular que se llaman milongas, ¿no? Los espacios sociales en donde quienes bailamos tango nos reunimos a bailar se llaman milongas y el tango que bailamos precisamente, como bien dijiste hace rato, eh, está centrado en 2 elementos fundamentales que son el abrazo y la caminata. Eh, Okey. es una danza de traslado, es decir, las parejas se mueven dentro de la pista en contra de las manecillas del reloj. Y aquí hay una acotación que siempre me encanta decir, que es que, digamos que en la jerga del tango social, la jerga milonguera, se dice que quienes bailamos en la pista vamos en contra de las manecillas del reloj porque queremos detener el tiempo. Ujú. Entonces, bueno, todas las parejas, a diferencia de otros espacios de baile como la salsa o la cumbia, que cada pareja tiene su espacio, bueno, Sí. pues en el tango sí cada pareja tiene su espacio, pero también cada pareja en conjunto con las otras parejas se va desplazando en una especie como de marea
en contra de las manecillas del reloj a lo largo de la pista, ¿no? A lo largo y ancho de la pista. Y eso es algo muy bonito, pero que también le da una dificultad importante, ¿no? Sí, Eh, por eso la caminata es importante, la improvisación es importante y el abrazo es importante porque el abrazo es eh, la posibilidad corporal de estar en contacto con la otra persona a un nivel tan profundo que habilita esa conexión para podernos mover juntos, mover sí. de una manera que sea posible improvisar y hacer una creación como pareja en ese momento, ¿no? Yo sé que suena dificilísimo y complejísimo, eh, y lo es, pero en realidad puede también ser muy simple y muy disfrutable, ¿no? Sí, ¿Por qué es una danza de improvisación? Bueno, porque es un baile popular que surgió en los márgenes del Río de la Plata, tanto en los puertos de Buenos Aires como de Montevideo, mm, con personas migrantes, pobres, en los conventillos, que es lo que para nosotros sería como las vecindades, que reunían a personas de diferentes lugares, tanto del interior como del exterior de Argentina. Em, y bueno, la gente básicamente se reunía a abrazarse y a bailar, ¿no? no, Con una influencia afro muy importante. Em, Recordemos que en ese momento había una población en situación de esclavitud en el Río de la Plata muy numerosa. Entonces, bueno, la palabra tango en sí misma es una palabra que tiene sus orígenes bueno, hay algunas discusiones, ¿no? Al interior de los estudios del tango, pero tiene sus orígenes en África, eso es definitivo. Milonga también, candombe también, o sea, son referentes eh, africanos fundamentales para entender el desarrollo de esta danza, como muchas otras danzas, si no es que me atrevo a decir que todas las danzas en América Latina, como el danzón, la cumbia, la salsa, el merengue, la bachata, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, bueno, no sé si ya me desvié mucho de la no, pregunta. no, no, te estoy escuchando atentamente. Fíjate que desconocí ese dato y me parece también bastante enriquecedor. Digo, no solamente por el origen del tango, sino de otras danzas, ¿no? Provenientes de África. Y sí, me hace totalmente sentido. Y que claro, nosotras lo hemos eh, pues hay una reapropiación, ¿no? En este sentido, con cierto tipo de características. Y bueno, también agradezco esta distinción, ¿no? Entonces, podríamos hablar de un tipo de danza dentro del tango, que es el escénico, pudiera llamarse, o escenario. Sí, 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 es un tipo de danza que se muestra y que se ha mostrado sobre todo en espectáculos, en películas, ¿no? Sí, Yo te contaba que, por ejemplo, el Mundial de Tango en Buenos Aires, que es la competencia más importante de tango en el mundo, sí. tiene justo dos categorías, ¿no? Que es la categoría de tango escenario y la categoría de tango de pista, que Ujú. es en donde compiten parejas de baile, más bien en este sentido muy cercano a lo que sucede en la milonga, ¿no? Oye, ¿y qué tan o sea, ya para mí sería imposible? O sea, yo en términos, en términos prácticos, vivenciales y demás, o sea, yo siempre he considerado que tengo 2 pies izquierdos, como dicen, ¿no? Que me gusta el baile, por supuesto, ¿no? Me gusta, bueno, como te comentaba, el agogó, el rock and roll, mi mamá le gustaba todo eso, entonces, pues se ponía a bailar, nos ponía a bailar, y bueno, siempre quise aprender, eh, pero ahora me imagino improvisar, bueno, entonces, o sea, me parece algo y que latan al mismo tiempo, ¿no? Es decir, que el movimiento sea, a ver, quiero
llamarlo así, no sé si sea correcto con lo que voy a decir, ¿no? Que sea sea una unidad, por decirlo de alguna manera. Y Ujú. porque aquí, en cierto sentido, pues estamos, o se está rompiendo una idea racional, una idea coreográfica, en donde pues, la primera pregunta sería, ¿quién sigue a quién? ¿Qué persona sigue a quién? O cómo se mantiene este enfoque intuitivo del movimiento, si se piensa mientras está bailando o el bailar es la manifestación propia del pensamiento. Lo primero que creo que es importante decir es que en el tango, como en otras danzas, hay ciertas estructuras bases. Ok. Digamos, hay ciertos modos de moverse específicos que aprendemos al bailar tango que funcionan como elementos básicos para a partir de ahí improvisar, ¿no? Ujú. Eh, o sea, es un lenguaje en común que compartimos en el contexto de la milonga y que nos permite y habilita a, a bailar, ¿no? Mm, Eh, por ejemplo, cuando uno ve, a lo mejor, si yo te pongo un video de una pareja bailando rock and roll, aunque esté muteado y tú no escuches la sí, música, por los movimientos tú dices, ah, están bailando rock and roll, ¿no? sí, 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 O si ves a alguien bailando flamenco, dices, ah, es flamenco, ¿no? Porque sí. hay ciertas características de esos movimientos que te permiten identificar qué tipo de baile es, ¿no? Entonces, en el tango también hay ciertos movimientos, hay una base, digamos, de movimientos específicos y una forma específica, una técnica específica de ejecutar ciertas cosas que te habilitan a después ir creando tus propias combinaciones, ¿no? Si Sí. se me permite hacer el paralelismo con el lenguaje, pues es Ujú. como aprender las letras o las palabras, ¿no? Y a partir de ahí y poder producir oraciones, párrafos, textos, ¿no? Y entonces poder hacer con un lenguaje en común que la otra Ujú. persona va a entender al leerlo una creación, ¿no? Un ejercicio creativo. Lo que sucede es que esto es en pareja, ¿no? Ajá. Entonces, ahí eso me lleva a el otro tema que mencionaste que tiene que ver con los roles en el baile. Ok. Los roles en el tango, como en otras danzas de pareja, son tradicionalmente hay un líder o un guía y un follower o una persona que es guiada, ¿no? Ok. Aquí hay toda una discusión que trasciende a lo coreográfico, que tiene que Ujú. ver con una mirada crítica sobre cómo se han impuesto sexogenéricamente esos roles en el tango, ¿no? También en otras danzas, pero bueno, ahora estamos hablando del tango en particular, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tradicionalmente el que guía es el varón, la que guía es la mujer, ¿no? Y entonces entra toda esta tradición de el hombre es el que pone orden, el que dirige, el que dice, el que conoce la música, el que, ¿no? Y la mujer es la que básicamente cierra los ojos y se deja guiar y ya está, ¿no? Sí. Y eso, pues, ha dejado de lado muchas cosas que son importantes, ¿no? En primer lugar, y bueno, esta es una discusión y un análisis que no son míos exclusivos, es un Sí. análisis y una discusión que viene desde mucho tiempo atrás con muchas autoras y autores, particularmente del área del tango queer y de los estudios del tango feministas. Ujú. Eh, pero bueno, el tango no es que en su origen sea machista o en su concepción sea machista. Es que evidentemente ha habido un uso y unas dinámicas machistas por el mismo contexto social en el que fue creado que han Sí. impregnado la manera en la que se baila. Pero hoy sabemos que esos roles no tienen por qué estar sexogenéricamente adjudicados a las personas, que esos roles no tienen que ser
no tienen que tener esta forma rígida, impenetrable, sino que pueden ser porosos, flexibles y que puede suceder eso que tú justamente mencionabas, que en un punto ya no sabes quién guía y quién es guiada, ¿no? Ok. Eh, o que efectivamente, ¿no? Como te decía, hay una circulación específica en la dinámica de la milonga. Entonces, sí, hay efectivamente una persona que va caminando hacia adelante y que tiene una visión que la persona que va caminando hacia atrás no tiene. En ese sentido, sí hay ciertas decisiones sobre la dirección y sobre a lo mejor la velocidad que esa persona puede tomar porque tiene una visión que la otra persona no tiene, ¿no? Ujú. Pero hay otro tipo de decisiones con respecto a la musicalidad, la manera en la que se adornan ciertos pasos, la manera en la que se ejecutan ciertas secuencias, que no tienen que ser exclusivas de la persona que va bailando el rol de líder o de guía, ¿no? Sí. Em, no sé si estoy confundiéndote mucho con toda esta información. No, 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 estoy imaginándolo, ¿no? Por ejemplo, en a ver, de tango, vuelvo a repetir, ¿no? Soy un neófito, pero hay cierta, por ejemplo, posición, y a ver, me voy a centrar en algo concreto, la posición de una pierna, ¿no? Ujú, Por parte de una de las personas que están en esta, dentro de esta danza. Eh, y ahora que recuerdo, eh, no sé cómo le llamarías o cómo se llama esta, eh, pareciera que esa pierna es la que le da balance al movimiento a partir de un centro. No sé si me ujú, estoy explicando. Esa persona regularmente, bueno, lo que he visto es que justo, ¿no? Como bien menciona, ¿no? Se le ha tal vez adjudicado a un cuerpo femenino, pero aquí se puede jugar con eh, vaya, con cualquier género, por decirlo de alguna manera. sí, yo creo que el tema con las piernas y el peso es un tema Ajá, importante, porque justamente, como te decía, la caminata es algo fundamental en el tango porque nos permite desplazarnos, ¿no? sí, Los pasos, digamos que no nada más son marcados, sino que son efectivamente dados para podernos mover en el espacio. sí. Entonces, la caminata es posible si y solo si el peso se traslada. Y esa traslación y ese cambio de peso se da gracias a que el peso migra de un pie al otro, ¿no? No solo de un pie al otro de una persona, sino de un pie al otro de la pareja, ¿no? Entonces, no tiene que ver tanto con que un pie pueda o no estar en cierta posición, sino con que haya un diálogo entre los pesos de las piernas para que el traslado de la pareja se lleve a cabo de manera efectiva y armoniosa con la música, ¿no? Em, y con el abrazo es lo mismo, ¿no? Sí, El abrazo, de acuerdo con muchos investigadores, em, en el tango digamos que inaugura las danzas abrazadas, porque antes había danzas y bailes entrelazados, pero no había un abrazo como tal como en el tango, ¿no? Y entonces el abrazo también, además de habilitar la conexión y ser una manera de conectar con la pareja, pues muy hermosa, muy íntima, muy bonita, también habilita que justamente toda esa información corporal con respecto al peso, a la disociación, a muchas otras cosas más técnicas, se puedan comunicar de manera clara, ¿no? ujú, A mí me pasó, por ejemplo, que empecé a inicios de año, empecé a tomar clases de salsa, salsa en línea, sí, y a mí me costaba mucho trabajo, yo le decía a mi profesor, porque le decía, es que no sé qué hacer con mis manos, ujú, porque claro, yo vengo de muchos años de estar bailando todo el tiempo
en contacto con la otra persona, en un abrazo, pues, mayoritariamente cerrado, ¿no? Entonces, todos mis Sí, brazos están en contacto con el cuerpo de la otra persona. Y de repente, en una danza de enlace, como es la salsa, en donde hay mayor o menor contacto y de repente hasta se llega a soltar la pareja, yo le decía a sí, mi profe: "Es que entro en pánico porque no sé qué hacer con mis manos", ¿no? No sé qué sí, hacer con los brazos, ¿no? Entonces, bueno, cada baile tiene esa particularidad, ¿no? De cómo se entrelaza la pareja para lograr hacer efectivo el movimiento. Y obviamente el movimiento es efectivo en la medida en la que logra expresar de manera técnicamente correcta y adecuada para ambas personas una intención expresiva musical, ¿no? sí, sí, sí. Emotiva, digamos. ¿Cómo vives ya en esto, en estas cuestiones personales, cómo vives eso? ¿Qué es lo que sientes, ¿no? Independientemente de los aspectos técnicos de todo esto que evidentemente también es importante, es fundamental y que se va construyendo, ¿no? Como bien dices, hay música, hay poética, hay danza y hay una construcción cultural. En lo personal, ¿qué sientes al bailar tango? Mira, yo creo que, yo siempre digo que bailar es como mi lugar en el mundo. Ok, Bailar como que me permite estar en contacto con el presente de una manera tan irremediablemente contundente sí, que entro como en una especie de trance, sinceramente. sí. En cada expresión dancística es diferente, ¿no? O sea, para mí es Ujú, diferente bailar ballet que bailar salsa, que bailar tango. Por ejemplo, para mí el ballet es, sobre todo cuando bailo ballet clásico, me refiero, cuando ujú, estoy practicando, por ejemplo, en la barra o así, como que son movimientos repetitivos que requieren muchísima concentración, que implican un esfuerzo muy profundo de músculos muy profundos en el cuerpo y eso, te digo, entro como en un estado meditativo, te podría decir, ¿no? okey, Em, en la salsa, para mí, es como conectar con la alegría, ¿no? La mm, diversión, es como el mostrarte, es como una experiencia muy, muy diferente. En el tango se acerca mucho a la meditación, pero también es un estar presente y es como si me permitiera como contemplar el mundo y la vida y la música de una manera que ninguna otra actividad me permite, ¿no? Y yo sé uf, que suena como medio cucú, pero te lo juro que es así. sí, 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 no, En eh, el tango me descubro a mí misma, contacto con mi cuerpo, con la música de una manera que no puedo en ninguna otra actividad. Y en el abrazo de tango también he encontrado, muchas cosas muy hermosas, ¿no? Que mucha sí, gente, tiene en mente, obviamente también por las películas, por los espectáculos y demás, que en el abrazo de tango hay una cuestión supererótica, sexual, ujú, ¿no? ujú, Y sí, por supuesto que hay, una gran, em, puede haber mucho erotismo y mucha sensualidad, pero yo te puedo decir que de todos estos años que yo he bailado, no ha sido mayoritariamente erótico y sexual mi experiencia abrazando personas y bailando tango, ¿no? Al menos hablo desde mi experiencia. Lo que sí hay es una profunda intimidad, que no necesariamente es ni erótica ni sensual, ¿no? Hay una intimidad que puede ser súper divertida, una intimidad que puede ser súper tierna, sí, que puede generar un sentido de que estamos jugando juntos o juntas, em, de mucha complicidad musical,
de tener la posibilidad de bailar con personas que tienen una gran expertise técnica y conocimiento musical y encontrar movimientos y posibilidades y rangos de movimiento que no había encontrado, de bailar también con gente que a lo mejor no tiene ese nivel de conocimiento o de avance técnico, pero que tiene una entrega en su abrazo y una honestidad en su presencia corporal que siempre se agradece muchísimo. Y por supuesto que también ha habido experiencias que no han sido tan positivas, ¿no? Y que también de eso se aprende porque no hay experiencia humana que sea solo positiva. Ujú, También ha habido momentos en los que me he sentido de alguna manera eh, violentada, ¿no? ok. Corporalmente, porque es un baile que implica tanta cercanía que puedes terminar eh, con la espalda muy lastimada, ¿no? O sentir que te están jalando los brazos o que te están forzando a hacer movimientos que tú no sabes hacer, ¿no? Entonces Ujú, también es parte, creo, de la discusión al interior de las danzas de pareja y de los bailes sociales, eso, ¿no? Cómo nos cuidamos, cómo nos procuramos, cómo respetamos el cuerpo de la otra persona y el propio, y cómo aprendemos a disfrutar juntos de una manera que sea segura para todas las personas involucradas. claro, sí, 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 claro, hay diferentes experiencias, ¿no? Y procesos que uno va llevando a través de, bueno, de este diálogo entre dos personas a partir de esta danza, de este baile. Eh, pero me gusta con lo que mencionaste anteriormente sobre eh, lo haces equivalente como un estado de meditación y entiendo, ¿no? Este punto. Eh, es como, pues sí, es un tal vez estar presente y que incluso cuando hablas de intimidad también podríamos, no sé, me lo imagino, ¿no? Hablando con una intimidad consigo mismo, consigo misma, Sí, total. este, y que eso lo hace una forma de, sí, de estar, pero no estar como en esta conciencia, de nuestra conciencia o en esta racionalidad radical, que en este mundo, ¿no? Eh, nos solicita, ¿no? Nos pide, ¿no? Llevarlo a cabo, ¿no? Es aquí una forma de rompimiento de estas formas eh, preestablecidas, de estas formas de control, de orden, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no exista, ¿no? En estos espacios, en la milonga, en el baile, en el tango, en otros tipos de danzas y demás, pero que aquí el movimiento, la música, las pausas, el peso, en fin, todo esto son como una construcción de este espacio y de esta dinámica, de este movimiento que hacen tal vez por un momento, sí, centrarse en la presencia, pero igual olvidarse del mundo en general. Tal cual. Y creo que hay otra cosa muy importante al hablar de tango y de mi experiencia en el tango, y es que justamente se trata de un baile social, de una experiencia comunitaria. Entonces, Okay. también bailar tango es pertenecer a una comunidad, es entender ciertos códigos de convivencia, como te decía, que tienen que ver con la pista, con las otras parejas, con un todo que está ahí bailando, que no nada más Okay. eres tú y no nada más es tu pareja, pero también con una serie de elementos de convivencia, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también el tango ha sido muy generoso conmigo porque me ha permitido conocer gente maravillosa, establecer amistades entrañables en distintos lugares. Y bueno, creo que eso también es algo muy importante, ¿no?
que el aspecto comunitario de esta experiencia es algo que también abre un resquicio de, o por lo menos tiene la potencia de abrir un resquicio de un espacio que no sea este espacio imperante, individualizante y fragmentado en el que nos movemos todo el tiempo, ¿no? Construir comunidad, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué crees, ahora que estoy pensando como en la academia, en lo escolar, no se le da tanto peso y no me refiero específicamente al tango, ¿no? Sino a la danza. Siempre, bueno, me recuerdo, ¿no? En primaria, secundaria y demás hay como expresión artística o la clase de educación artística y demás. Y se le da mayor peso a la pintura, puede ser incluso escultura, artes plásticas, pero a la danza es como, ok, sí hay un grupo, sí hay, ¿no? Pero, pero es como si fuese algo secundario. Y Ajá. creo que no es así, porque implica una construcción cultural, implica un sentido de pertenencia, implica una construcción identitaria, eh, coordinación, escucha, en fin, muchísimas cosas que hacen que el ser humano pues sea un humano, ¿no? Sea una persona. Y, y en la actualidad, y bueno, no solamente en la actualidad, tal vez en la actualidad puede ser un poquito más abierto, pero no se le da el peso justo, ¿no? Es como si le dijeran a una escuela, bueno, aquí tenemos a dos profesoras, una profesora de tango y una profesora de física. Y bueno, no quiero decir el resultado, pero regularmente se irían por este análisis de áreas exactas, ¿no? Y ciencias eh, duras, etcétera, etcétera. No estoy diciendo que no importe, ¿no? Pero lo otro, queda en los límites casi siempre. Sí, bueno, creo que para eso seguramente tú podrás sumar a la reflexión más que yo, probablemente. Tú que eres el experto en filosofía, pero creo que tiene que ver con una tradición de dividir a la mente del cuerpo, ¿no? Sí, Esta herencia cartesiana eh, de odiamos a que esta herencia de que, pues, somos por un lado una mente y por otro lado el cuerpo, que bueno, hoy sabemos que no es así, pero creo que en el ambiente académico y escolar precisamente hay un énfasis en todo lo que tiene que ver con lo mental. Y dentro de eso mental hay un énfasis y una priorización de todo lo que tiene que ver con las ciencias duras, ¿no? Quienes estamos en el área de humanidades y demás sabemos que en general no se le da prioridad al estudio de las humanidades ni de las artes y mucho menos aquellas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Eh, Quizá el deporte un poco más, no sé exactamente por qué razón, tal vez porque también tiene que ver con la productividad y el disciplinamiento del cuerpo y el reforzamiento de una cierta modalidad de salud o de cuerpo sano o de cuerpo hegemónico. Ujú. Em, pero bueno, creo que tiene que ver con esa herencia, ¿no? En donde, eh, no hay una conciencia, ni intención, ni ética, ni, postura política, que defienda claramente que el movimiento y el baile es tan importante como cualquier otra experiencia en la formación de las infancias y de la juventud y de todas las edades en realidad, ¿no? Eh, Creo que a veces también hay una cuestión ahí de género, sobre todo Ajá. en la infancia, que yo he podido notar, no tengo datos duros para
respaldar estos, es más Sí. bien como una impresión y una exploración, pero creo que a las mujeres como que se nos habilita más socialmente a bailar, ¿no? Ujú, Y los hombres quizá les cuesta más trabajo porque es como, no, ustedes pateen un balón, manejen una máquina, súbanse una bicicleta, ¿no? Jueguen luchitas, pero como que los hombres no bailan, ¿no? sí. eh, o al menos cuando son más chicos. Entonces, de pronto yo observo que les cuesta mucho más a quienes fueron socializados como varones Ujú. contactar con el cuerpo, con el movimiento, con la ternura, con el cuidado, con ciertas cosas que nosotras desde chicas en nuestros juegos, en nuestros movimientos y en nuestra educación corporal están más presentes, ¿no? Ujú, ujú. Em, Sí. em, sí, te iba a contar que hace poco y tuve la oportunidad de dar una especie de capacitación Sí. para mis colegas docentes en preparatoria, Ujú. em, y yo dije: "No, pues voy a dar algo de tango", ¿no? Okey. Arriesgándome a que me tacharan de loca y tal vez algunos lo hicieron, pero otros, sobre todo otras, a propósito de este tema de la diferencia de género, muchas mujeres se acercaron a mí y me dijeron: "Gracias, me encantó contactar con el cuerpo, reflexionar como desde otro lugar", ¿no? También un compañero, varón me dijo, pero noté que había compañeros varones específicamente que de plano ni siquiera pudieron hacer los ejercicios, ¿no? O sea, que permanecieron sentados y que abiertamente me dijeron, yo no lo voy a hacer, ¿no? Okey. Entonces creo que que ese cuerpo está diciendo algo, ¿no? O sea, hay un mensaje muy claro del cuerpo que está diciendo, no me voy a abrir a explorar, a abrazar, a jugar, a ponerme en una situación que me saque de este confort que es la racionalidad, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no, y lo que me estás diciendo es justo toda esta tradición que hemos cargado, ¿no? Es decir, desde Descartes, pero desde antes, ¿no? Desde esta separación entre, eh, forma y materia, que bueno, no quiero hacer ahorita esa distinción, pero sí es como una división en donde, eh, la materia que hablaba Aristóteles, que, el que el que lo corporal, se vinculaba más al ámbito femenino en, pues, de toda la vida, ¿no? Y que bueno, por pues, estos nuevos tiempos, o nuevas épocas, o nuevas concepciones o visiones del mundo, pues, han ayudado sobre todo, a pensar el cuerpo como la parte fundamental, ¿no? La carne, el movimiento, ¿no? Esta forma de conocerse también desde, puede ser danza, puede ser otras formas y que lo hemos dejado de lado por, pues, no solamente generaciones, ¿no? Ni siglos, sino por milenios. Sí, tal cual. Em, Sí. bueno, ¿me dejas que te haga yo una pregunta? Claro que sí, adelante. ¿Qué recuerdo tienes en tu memoria que sea muy feliz y que sea bailando? ¿Qué recuerdo tengo en mi memoria que sea muy feliz y que sea bailando? Ah, recuerdos, a ver, en la infancia, tal vez, ¿no? Tal vez esta expresión de las emociones a través del cuerpo, de los movimientos, aunque no sean ordenados, ¿no? Específicamente, tal vez más en la adolescencia, me acuerdo muy bien, este, retomando un poquito lo que hacía mi madre, ¿no?
que le gustaba el rock and roll y le gustaba en sus cumpleaños cuando se podía contratar una banda de rock and roll, ¿no? Wow. Sí, tenía la posibilidad y lo hacía y se festejaba, pues se festejaba en serio, era así de, ok, vamos a hacer esto y demás. Y me acuerdo mucho en esa ocasión, porque fue muy, eh, pues fue divertido, fue emocionante, eh, fue, pues sí, es estar escuchando la música en vivo, la casa, moverse, aunque pues nadie supiera académicamente, ¿no? Cómo bailar rock and roll, agogó, etcétera. Y me acuerdo mucho no sé si te acuerdas de una canción que se llama Bule Bule. Sí, claro. Sí, sí, sí. Le Pues encanta a mi esa, ¿no? papá esa canción, siempre la canta. Pues esa, esa, me acuerdo mucho de eso. Y otro que me viene a la mente, en una Navidad justo estábamos en casa con otra familia y era como, no sé, de repente estábamos, pues, pues se sentía como aburrido, ¿no? Como, bueno, ya nos vamos y todo bien, todo muy formal, todo, muy propio y demás, hasta que en algún momento, este, puse, pues, música. En ese momento, pues, no había internet o Spotify o cualquier cosa para poner una playlist inmediatamente. Entonces, con lo que tuviéramos, ¿no? Este, y, y pues fue muy grato, ¿no? Ese momento, esa forma de expresión y pues han sido, ¿no? Desgraciadamente pocos momentos o instancias dentro del baile, este, que, que sean significativas, ¿no? O eventos o fenómenos que hayan sido significativos, pero los que han sido, creo que pudieran ser equivalentes, ¿no? O más relevantes que otros tantos, en donde tal vez el juicio, la razón o el Ujú. pensamiento racional esté presente. ¿Y cuándo fue la última vez que bailaste? ¿Cuándo fue la última vez que bailé? Pues suelo bailar solo en mi casa, pero algo así muy particular, ¿no? Me gusta escuchar música, me gusta moverme, sobre todo ahora, ¿no? Estoy aprendiendo a, a sentir el cuerpo, ver cómo reacciona, qué es lo que me pide, qué es lo que dice, oye, ya no puedes hacer esto y demás. Entonces, por ejemplo, sí, el baile, pero, pero como un niño, o sea, literalmente termino saltando, ¿no? Así como, ajá, y, y ya. Pero así que de un baile específico, uy, yo creo que, uff, no sé, muchísimo tiempo, Mm. años. Bueno, y ya la última pregunta, ¿cuándo vas a empezar a bailar tango? ¿Cuándo voy a? Híjole, ok, a ver, hace como un año, ajá, un año y medio, creo que me invitaron no creo, me invitaron como a unas clases de baile y demás, pero, o sea, claro que pues lo hice, lo intenté y demás, pero algo de la conciencia, tal vez la pena, tal vez, todos estos juicios previos que uno tiene, me limitaban, ¿no? Y entonces, Ujú. sí, pues quedaron así nada más en esa clase, eh, que creo que fue de tango precisamente, pero bueno, fue hace un año y medio ya, fue la última vez. Dice una de mis primas que también baila tango
y que somos muy cercanas, que yo ando por la vida como la gente que te quiere convencer de que entres a una religión, así yo hago, pero con el tango. A Con todos el tango. los quiero meter a la religión del tango. Sí. ¿Tú das clases de tango, por ejemplo, de manera virtual? No, fíjate que no. No he querido dar clases, no me he animado. Ujú. Solamente a veces hago algunos tallercitos específicamente para mujeres que quieren aprender el rol de líder, Okey, porque, bueno, a mí es algo que me ha interesado particularmente y me encanta compartirlo. Y he ujú. dado como algunas clases así muy puntuales a algunas personas que me lo han pedido, pero no, nunca he dado clases virtuales, pero tal vez te puedo dar clases a ti si tú quieres. Me encantaría. Sí, sí, no, por supuesto que me encantaría. De una experta, por supuesto. Nada más me dices el costo, ¿no? Para estar, para prevenir, porque, este, los No, los no soy ninguna experta para nada. No, te iba a decir que tengo unos amigos sí, conocidos del tango, que a uno de sí, ellos, por cierto, lo entrevistamos hace poco para el podcast de Milonguitas Conversas, pero ellos sí. están en Tijuana, no están en Okey, Ensenada. Pero son muy, muy buenos. Miguel García y Sandra Martínez son grandísimos bailarines. okey, pues aquí cerquita, Aquí sí, te queda cerquita, así que puedes ir con ellos. a 100 kilómetros nada más, Sí. en lugar de 3000. Pues muchas gracias, Teresa, por todo esto que nos compartes. Me, me, me quedo y voy a seguir pensando y después te preguntaré también acerca de otras tantas, ¿no? El propósito era este acercamiento, este diálogo, esta conversación, eh, y, y bueno, me encanta conocer eh, toda esta visión que tienes y que la comparten muchísimas, no me imagino, miles, cientos, millones de personas, en particular sobre el tango, y pues ojalá se abrieran más espacios, no solamente de este género, ¿no? Sino de cualquier otro, y que incluso me encantaría, ¿no? Igual lo pienso de la filosofía, que irrumpiera, por decirlo de alguna manera, esta academia, que a veces suele ser tan ortodoxa, tan racional, tan Ujú. consciente de sí, eh, y que esta es otra forma totalmente válida de conocimiento y y necesaria, creo, ¿no? Sí, pues muchas gracias a ti. La verdad es que, pues, como te dije, ¿no? En las pláticas previas a esta sesión, yo feliz de hablar de tango, ¿no? A veces hasta me da pena porque siento que hablo demasiado y me voy verdaderamente como hilo de media, pero bueno, para mí es un gusto poder compartir todo esto. Si algo puedo dejar como semillita en tu corazón y en el corazón de las personas que nos escuchan, es que se den la oportunidad de volver a bailar, de conectar con la experiencia del baile, sea el que sea, Sí, porque pienso que pueden encontrar muchas cosas muy bellas de ustedes y de la humanidad que todavía vale la pena, eh, pues, construir, descubrir y seguir reconstruyendo. Así que gracias por invitarme a Filosofía y Galletas. Es un gusto, te felicito muchísimo por todo el esfuerzo y todo el trabajo y todo el corazón que hay detrás de este proyecto y como te decía, detrás de todo el contenido de tus redes sociales. Y pues nada, ojalá que sea la primera de muchas conversaciones que tengamos. por supuesto. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Siempre digo que el tiempo es valioso de todas las personas y que lo compartan, y la información y el conocimiento y todas estas expresiones, pues las aprecio muchísimo.
espero que tengamos otro sobre, por supuesto, otros temas, otras, o el mismo, ¿no? Porque podemos profundizar, podemos hablar, en fin, nunca, nunca acabaríamos. Y eso es estimulante. Pues muchas gracias de nuevo por estar aquí y gracias a la audiencia por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.